Estamos iniciándonos hoy en el segundo día de esta semana bíblica. Una semana que es, podríamos decir, la verdadera mesa a la que somos invitados. Vengan y coman. Es el derrame completo de lo que llamamos, según Isaías, una lluvia de gracias. Porque así es la palabra. La palabra cae como lluvia. Pero también lo que deseamos es que en este proceso de la semana bíblica nosotros podamos encontrarnos en pequeños grupos bíblicos, en pequeñas comunidades bíblicas. Y me parece precioso lo que están haciendo nuestras parroquias, nuestras comunidades parroquiales. Porque lo que queremos formar es discípulos que dinamicen las comunidades parroquiales. Cuando veamos y estudiemos Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que gracias a vivir en pequeña comunidad nace la verdadera iglesia. Y la palabra, por eso la estamos ahora escuchándola. Una vez que se escucha, que entra, lo hacemos como María, va penetrando en nuestros corazones. Con seguridad que ayer íbamos así caminando de toda la fuente que recibimos, porque fue una fuente de sabiduría que recibimos en estas enseñanzas. Cómo vivirlas, cómo hacerlas vida, cómo lograr que esa palabra me transforme, cómo hacer posible que al estilo de los discípulos, así como los discípulos de Jesús, en ese camino de Lucas que nos va enseñando poco a poco, lograr que el discipulado también se entusiasme. Nosotros que decimos que somos discípulos misioneros, pero este proceso sabemos que lo debemos hacer con la gracia del Espíritu, porque es el Espíritu quien nos conduce, con la perseverancia, porque necesitamos perseverar en el camino, y sobre todo abiertos al cambio. ¿A cuál cambio? A la conversión, porque la palabra nos va llevando a la conversión. Esto nos ayuda muchísimo. También así en el judaísmo los salmos eran cantados para expresar la gloria, la alegría de Dios. Y el coro es un puesto importante en nuestra escuela de pastoral bíblica. Muchísimas gracias, jóvenes. Vamos entonces a saludar al profesor Oscar Henao, que creo que ya esté en pantalla, aquí atentos para escuchar sus enseñanzas y seguir con Lucas en este camino con Jesús hacia Jerusalén. Profesor Oscar, es suyo este momento para que nos dé su sabiduría. Muchísimas gracias. Buenos y santos días, qué alegría reunirnos hoy de nuevo en torno a la palabra, Jesucristo el Señor. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Bendecidos por el Señor, ¿cierto? Los veo como más alimentaditos de la palabra del Señor, ¿cierto? Yo quiero comenzar haciendo un homenaje a Loida y Eunice, que creo que por ahí están. ¿Están por ahí o no? Loida y Eunice. A ver, ¿en dónde están la abuela Loida? ¿Ah? Y la mamá Eunice. ¿Cómo así? ¿Están o no están? Si ustedes recuerdan... Dicen que sí. Digan que sí, aun cuando no estén. A ver, ¿quiénes son madres y quiénes son abuelas? ¿Ah? Levanten la mano los a ver, ¿dónde ahí están? Levantaron la mano, ahí lo Donde quiera que estén, a ver, las quiero ver a las madres y a las abuelas. Deje la mano levantadita, mire, ahí la está viendo. ¡Qué bendición! Mire, por allá también levantaron manos. ¡Ah, qué bien, familia! ¡Qué bien! ¡Qué dicha ver quiénes están ahí! Las familias. Y a los padres y a los abuelos, los loidos y los eunisos. Y ustedes se acuerdan quién es Loida y Eunice. En la segunda epístola a Timoteo, ¿la segunda qué? Epístola. Hay unos que creen que las epístolas son las esposas de los apóstoles. No, las epístolas no son esposas de los apóstoles. ¿Qué son las epístolas? Las cartas. Cartas así enviadas
para todo el pueblo de Dios. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, hay mención de esta honorable madre y abuela, a la abuela Loida y la madre Eunice. ¿Y sabe por qué? Porque ellas fueron las que transmitieron la fe a partir de la palabra de Dios a nuestro amigo Timoteo. Y en el capítulo 3 de esa misma segunda epístola a Timoteo, entonces Pablo le dice a Timoteo, en medio de circunstancias difíciles que estaban viviendo, en medio de todo viento de doctrina, en medio de todo un montón de problemas, Pablo le dice a Timoteo, tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que conoce Timoteo desde niño? ¿Y quién se las enseñó? ¿Quién se le enseñó? Ah, su abuelita Loida y su madre Eunice. Ah, qué bueno que también muchas de ustedes y todos nosotros nos convirtamos en quienes llevamos esa palabra del Señor en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que nos rodean. Esa es la mejor forma de alabar y bendecir al Señor y de celebrar de verdad esta semana y este mes de la Biblia, este mes de la palabra, llevándolo continuamente a nuestros hijos. Que esté entronizada la palabra de Dios en nuestras casas, pero sobre todo que esté entronizado en nuestro corazón. Y entonces sigue diciendo Pablo, esas sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos. ¿Qué queremos para ellos? Pues la salvación. Eso fue lo que dijimos inclusive cuando los llevamos a la pila bautismal. ¿Qué pide para este niño? La salvación. ¿Y cómo puede llegar a vivir la salvación, a recibir la salvación? Ah, las sagradas escrituras te dan la sabiduría, ese sabor de la vida, esa sabiduría que te lleva a la salvación por la fe en Jesucristo. La salvación viene por la fe en Jesucristo, pero conocerla entonces nos viene a través de las sagradas escrituras. Y sigue diciendo, entonces esas sagradas escrituras que son útiles, que son inspiradas por Dios, lógico, que son inspiradas por Dios y que son útiles para enseñar, para argumentar, para corregir, para educar en la justicia, así el hombre y la mujer de Dios se encuentran listos y perfectos y preparados para toda obra buena. Hoy, pues, al iniciar nuestra jornada, recordamos con agradecimiento y cariño a aquellos que nos han instruido y nos han enseñado en la palabra del Señor. Amén. Y también recibimos de una vez esa misión, enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y llevarles a todos el mejor regalo de la vida. ¿Y cuál es ese mejor regalo de la vida? Compartir precisamente la palabra del Señor. Muy bien, después de este reconocimiento y este llamado de nuevo a la misión que el Señor nos hace, vamos a continuar nuestro tema de el camino en el Evangelio según San Lucas. Ayer hablábamos de muy distintas características del evangelista Lucas, así como cada evangelista, cada uno de los evangelistas tiene sus características, sus cadaunadas, pudiéramos decir. Entonces, que cuando uno quiera profundizar en el papel de María, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, estudiemos a San Lucas. Que cuando queramos estudiar el papel de la mujer, estudiemos a Lucas. Cuando queramos estudiar el papel, por ejemplo, de los pobres y la situación con las riquezas, el papel del Espíritu Santo en esta historia de la salvación, la oración y muchos otros temas. Inclusive, aquí les traigo una imagen que recuerda el chisme muy rapidito que le surgió a San Lucas. ¿Cuál chisme? El chisme de que es que era pintor. Algunos de ustedes lo habían escuchado, de que era pintor y que inclusive a él le atribuyen un antiquísimo cuadro de la Virgen María. Aquí este icono, esta imagen nos recuerda eso. La verdad, pues más que pintor,
Lo que pasa es que San Lucas, cuando nos narra los eventos del actuar de Jesús y de la historia de la salvación, los narra con tanto detalle y con una genialidad tal en su manera de describir que prácticamente a la vida cristiana a lo largo de toda la historia pasó a la iconografía o a las imágenes, las descripciones de San Lucas. Cuando pensamos en Pentecostés, pensamos en la descripción de Lucas en los Hechos. Y una de las características muy propias del evangelista Lucas es que nos presenta precisamente la historia, el camino, la historia como camino de salvación. Esto es fundamental. Esto es fundamental, es una de las características más propias y especiales del evangelista. La vida, la historia, la suya y la mía, todas estas realidades, es el sitio donde Dios mismo se revela. Y aparece en este camino, en esta historia de la salvación, que Dios Padre es el protagonista fundamental. Es el que sueña, programa, trabaja. Mi Padre todavía trabaja, nos va a decir Jesús, es el que guía este camino de la historia. Esta historia, o sea, su vida, la mía, los acontecimientos que a diario nos toca vivir, no solo a nosotros, sino a lo largo del tiempo. Entonces Dios Padre está actuando, va a quedar muy claro en el Evangelio. Y que es el Espíritu Santo, esa promesa del Padre, la que anima el desarrollo y el cumplimiento a los desarrolladores de ese plan. ¿Y qué es Jesús el Mesías? El en quien llega a su plenitud, a su cumplimiento, ese camino que se convierte en historia de la salvación y que se prolonga también actualmente a través de la Iglesia. Estos son como los protagonistas del actuar de Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los protagonistas del actuar de Dios? Dios Padre, protagonista principal, a través de su Espíritu Santo, en la plenitud del Mesías, y continúa en la Iglesia. Amén. Ahora vamos a ver una cosa interesante. Esta historia de la salvación tiene como unas etapas. Este camino de la vida tiene unas etapas. Si usted piensa en su propia vida, tiene unas etapas, ¿cierto? Su propia vida tiene claramente unas etapas. Entonces, que la niñez, que después la juventud, la adolescencia, y así la historia del actuar de Dios tiene unas etapas que es bueno conocerlas, y esto nos lo presenta el evangelista Lucas. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, Israel, que el pueblo de Israel y lo que llamamos el primer testamento o el Antiguo Testamento fue todo ese tiempo de preparación. Segundo, Jesucristo, que es la plenitud de ese tiempo, de ese actuar de Dios. Y en Jesucristo entonces se distinguen como dos partes. La de este Jesús histórico compartiendo allá en Galilea con sus discípulos y en Jerusalén, donde murió, y a partir de su resurrección, la segunda parte, el tiempo de la iglesia donde el resucitado, el mismo crucificado ahora resucitado, sigue actuando a través de su espíritu. Eso es todo el tiempo de Jesús. Y un tercer momento con el que se cierra la historia, la segunda venida del Señor, la parusía. Esas son las etapas muy claras que aparecen en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, y que van haciendo como parte de nuestra manera de entender la vida, la manera de entender la historia. Pero vamos a concretar unas cosas para que les quede un poquito más claro. ¿Quiénes han leído el Evangelio de San Lucas? ¿Quiénes sobreviven? ¿Ah? No veo, levanten la mano a ver, yo veo con quién estoy hablando. Por allá, Aran, Yandi y Cristal, si me levantan la manito, al igual que Eira y Magdaleno. Ah, no, esta gente es muy pilas. Si se han leído el Evangelio de Lucas, todo, o nomás es la primera parte. Pues qué bueno que este mes de la Biblia y esta semana bíblica sea una motivación para que efectivamente comencemos a leer la Biblia. Y no solo leerla, que la Biblia deje de estar simplemente por ahí guardada y que pase a nuestras manos, y de las manos que pase a los ojos para ser leída.
que sea un propósito explícito en cada uno de nosotros y que de los ojos pase a la mente para ser estudiada, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, estudiando un poquito más detenidamente, y que de la mente pase al corazón para que se haga carne, allí donde María, la perfecta discípula, guarda la palabra para que se haga carne, y que del corazón pase a los labios para anunciarla a los demás. Pues los que han leído el Evangelio, según San Lucas, se dan cuenta que Lucas, al igual que Mateo, nos trae algo muy interesante. Los dos primeros capítulos nos trae lo que pudiéramos llamar Evangelio sobre la infancia de Jesús. En esos dos primeros capítulos sobre la infancia de Jesús, es como el tiempo de la preparación, lo que ahora les estaba diciendo. Y hay un personaje fundamental, ese personaje fundamental que es San Juan Bautista. San Juan Bautista es como el prototipo del pueblo de Israel, el prototipo de que recoge en su vida la ley y los profetas. Por ejemplo, en San Lucas, más adelante en el capítulo 16, verso 16, nos va a recordar esto. La ley y los profetas duraron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan en entrar por él. Este versículo es fundamental en Lucas, porque nos recuerda eso, la ley, o sea, la Torá, los 5 primeros libros, o Pentateuco, y el resto, los profetas, generalmente cuando el pueblo de Israel quiere hablar de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, a veces simplemente dice la ley y los profetas, o a veces lo describen las tres partes, la Torá, los Neviín y los profetas, o los Ketubín y los otros escritos. De ahí viene un acróstico, la Tanakh o Tenach, en otro momento se los explico. Pero cuando quiere simplemente resumir el Antiguo Testamento, dice la ley y los profetas. Pues la ley y los profetas, o sea, todo el Primer Testamento o el Antiguo Testamento, dice, duraron hasta Juan, duraron hasta Juan. Y ya desde ahí entonces se anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Ese Antiguo Testamento fue el tiempo de la preparación. ¿Qué le tocaba hacer al Antiguo Testamento y qué le toca hacer al Antiguo Testamento? Cuando profundizamos en el Antiguo Testamento, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos es allanando los caminos para que venga, para que recibamos el Mesías. ¿Se acuerdan lo que Lucas en el capítulo 1, verso 76, entonces canta sobre este niño Juan Bautista? Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Por qué? Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Así como detrás de eso están textos de Malaquías y que ven ese personaje Elías que habría de venir al final de los tiempos para preparar la venida del Señor. Pero en una palabrita, pues así cortica, digamos que todo ese Antiguo Testamento, San Lucas lo recoge en esos dos primeros capítulos, en el lenguaje que utiliza, en esos patriarcas, entonces que aparecen, donde se ve de una manera especial Juan Bautista preparando el camino del Señor. ¿Y qué ocurre? Pues que llega el momento de Jesús, el cumplimiento de esas promesas. Es la segunda gran etapa de la historia de la salvación. A ver, cuando nosotros estamos estudiando esta palabra, lo que estamos en realidad es mirando también nuestra vida. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que se queda en los preparativos y nunca llega a aquello que estaba preparando. Hay gente que, por ejemplo, se quedó en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, y nunca llega a descubrir la actualidad, la presencia, el cumplimiento de esas promesas, que es Jesucristo, que es Jesucristo. Pues el Evangelio según San Lucas y todos los evangelios nos enfatizan eso. Jesucristo es el qué, el cumplimiento, es el centro del tiempo, el centro de la historia. Fíjese que inclusive nosotros dividimos la historia así, antes de Cristo y después de Cristo, antes de y después de. Ojalá su vida también pueda dividirla así.
Mi vida era una cosa antes de conocer a Jesucristo y otra cosa después de. Hay muchos, y todo el mundo ya conoce, inclusive en nuestra manera de contar, el año en que estábamos, conocen de Jesucristo, pero ha quedado para muchos Jesucristo como un personaje allá en el pasado, en la historia. Ha quedado simplemente como un dato más de la historiografía, de los estudios o de la cultura. Esa gente todavía está viviendo en el Antiguo Testamento. Inclusive, aun cuando algunos hagan ritos religiosos, aun cuando algunos desde su religión o desde sus prácticas estén buscando a Dios, muchos todavía están simplemente en esa búsqueda, en ese tiempo de preparación, y ojalá lo hagan bien. Pero cuando uno tiene el encuentro personal con Jesucristo, como diría el Papa Juan Pablo II, ese de feliz memoria, de ojos abiertos y de corazón palpitante con el resucitado. Cuando uno se da cuenta que no es simplemente un dato cultural del pasado, sino que Él es el hoy de Dios, el hoy de Dios, Dios presente y actuante siempre en la historia, la vida a uno le cambia. Hasta que uno no tenga una experiencia del Dios vivo, estas cosas de la fe, del evangelio, de la religión, de la iglesia, son meros datos socioculturales. La sociedad nos los da, la cultura nos los da, referentes posibles del pasado y posibles, quién sabe, que haya después de la muerte. Así todavía piensan muchos, porque esos no han tenido el encuentro vivo, de ojos abiertos, de corazón palpitante con el crucificado resucitado, que es el hoy del cumplimiento de las promesas de Dios para cada persona, para toda la historia, para todos nosotros. San Lucas resalta eso de una manera genial. Utiliza una expresión, hoy, que es la expresión griega sémero, Y esa expresión recorre todo el Evangelio haciéndonos ese énfasis, que el tiempo de las promesas ya ha tenido su cumplimiento, que el tiempo de la espera ya ha sido rebosado, que el tiempo de las búsquedas ya se ha cumplido en Jesucristo. Y voy a hacer un rápido recorrido por los sitios donde aparece esa expresión hoy, para que vea el énfasis que San Lucas le da. Entonces, en Lucas 1:48, es María, la madre, la perfecta discípula, la modelo del creyente, la que está dispuesto al Shema, a la escucha y a guardar la palabra en su corazón para que se haga vida, para que se haga carne. Entonces es ella la que puede decir, ya desde hoy, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Se acuerdan el Magnificat? Nosotros acostumbramos decir, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, y suponemos esta expresión, pero está literalmente allí en el texto. Desde hoy, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Para el creyente, para el que recibe la buena noticia del Señor, ya entra en el hoy de Dios. ¿Cómo fue eso? El creyente. María, modelo del creyente. La que recibe el evangelio, la buena noticia de parte de Dios y la acepta y la guarda en su corazón, ya entra, ¿qué? En el hoy de Dios. ¿Usted dónde vive? ¿En qué tiempo vive? En el pasado. En un futuro siempre por venir. En una esperanza que no sabe si por si las moscas sí se cumplirá. En un ir aplazando, mañana, quizás tal día, tal cosa. O como dicen que San Agustín, en el primer tiempo de su vida, ya cuando comenzaba a dejar esas doctrinas erróneas de maniqueo, cuando era fascinado por las preciosas predicaciones de San Ambrosio, allá en Milán, entonces salía convencido y decía, sí, me va a tener que convertir. Sí, Señor, conviérteme. Pero después cuando iba camino a su casa y recordaba toda esa vida disoluta que tenía en concubinato con una mujer, inclusive tenía un hijo adeodato y con toda una vida dispersa, entonces lo que terminaba diciendo es, Señor, conviérteme, pero todavía no. Hay muchos que todavía están
en el pasado, sabiendo que ya la plenitud de Dios se ha revelado. María, la perfecta creyente, nos recuerda que cuando aceptamos al Señor, nuestra vida, nuestra historia, nuestros tiempos se convierten en el hoy de la bienaventuranza, en el hoy de la salvación. Sigue diciendo en el capítulo 2, verso 11, entonces el anuncio del ángel a los pastores, ¿se acuerdan? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ya ha acontecido, ya ha nacido, ya está entre nosotros. El hoy de Dios, el cumplimiento de las promesas. Posteriormente en el capítulo 2, verso 29 y 30, esa oración preciosísima del anciano Simeón. ¿Usted se acuerda qué es lo que dice? Señor, hoy puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto tu salvación. A ver, yo quisiera verlos a ustedes. ¿Cuántos de ustedes pueden decir hoy, al caer de la noche y al acostarse, Señor, hoy puedes dejar a tu siervo irse en paz? ¿O será que cuando llega la noche lo sorprende a uno todavía con tantas cosas sin hacer, con tantas ocupaciones previas, con tantos temores, con tantas angustias, con una vida insatisfecha, con una vida todavía no realizada? Qué bueno que hoy mismo, pudiéramos decirle al Señor, hoy puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Por qué? ¿Y por qué puede dejarlo irse en paz? Es que mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Cómo se va a ir en paz? ¿Cómo va a obtener uno la paz y la salvación si no ve, si no reconoce, si no recibe la salvación, el Salvador, que es Jesucristo el Señor? Vivir no es nada fácil. Morir es inclusive un poquito más complicado. Y los que no aprenden a vivir, pues que van a aprender a morir. Usted no se da cuenta que la gente nunca aprendió a vivir y mucho menos va a aprender a morir. Por eso, mejor dicho, es más fácil la muerte de un marrano, eso cuando lo están matando allá el 31 de diciembre, que eso lo matan 3 o 4 veces y vuelve y se para y sigue chillando. Entonces así encuentran un montón de gente que no hace sino chillar y chillar, quejarse y quejarse, y morirse no es tan fácil. ¿Cómo así? No, eso tienen un montón de cuentas pendientes, tienen un montón de saldos pendientes y de deudas en la familia, con los hijos, y no solo cuentas económicas, que eso es lo de menos, cuentas de perdón, cuentas de amor, cuentas de sentido, cuentas de reconciliación. Por eso la gente tiene tanto miedo de morirse. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la paz. Así al terminar la vida vamos a poder decirle al Señor, hoy puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han contemplado, han experimentado tu salvación. Hay un texto preciosísimo que está ahí precisamente en el capítulo 3, verso 22. Dice que bajó sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo. Y entonces aquí es el Padre del cielo el que está afirmando y presentando a su hijo. ¿Y qué es lo que dice? A ver todos, tú eres mi hijo amado, yo hoy te he engendrado. Ustedes se acuerdan que les dije hace rato que les estaba presentando las otras imágenes de los protagonistas en esta historia de la salvación. ¿Que quién es el protagonista fundamental? El Padre. El Padre es, no se nos puede olvidar. A veces uno cree que esta historia, o sea, que la vida suya, la mía, la vida de nuestros pueblos, la guían los violentos. No. La guían los dictadores. No. Está en las manos de los insensatos. No. Acuérdese lo que le decían sus padres ya de niño, allá Loida y Eunice, que era lo que le decía. Mijito, tranquilo que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Así también les decían a ustedes, ¿o no? Tranquilos que Dios escribe, ¿qué? Derecho en renglones torcidos. Pues yo creo que esa no es la explicación de por qué muchos de ustedes están tan torcidos. No.
en medio de lo torcido de uno de la vida, de las malas decisiones, de lo torcido de nuestras historias de malas decisiones, Dios Padre va actuando, va siendo el protagonista y por la acción del Espíritu Santo a través de su Mesías nos trae la salvación. Ya ha llegado el tiempo de la salvación en Jesucristo y el Padre lo unge y nos lo presenta. Este es mi Hijo, yo hoy te he engendrado, y lo presenta la misión. Y esta parte que todos la conocemos, capítulo 4, verso 21. Cuando Jesús se pone de pie allá en la sinagoga de Nazaret, ¿la recuerdan? Con lo que empieza el ministerio público de Jesús después de haber recibido esa unción del Espíritu Santo. Qué bueno que la buscaran allá en sus Biblias, que para eso tenemos Biblia, ¿es cierto? A ver, búsquenla en sus Biblias, por favor. Lucas 4, verso 16 y siguientes. Entonces nos va a decir que llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, se levantó a leer y le dieron el profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar el Evangelio, la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos o traumatizados, para proclamar el año de gracia, el año de jubileo, el año de gracia del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy, ¿qué fue lo que les dijo? Hoy se cumple esta escritura que habéis oído. O inclusive dice literalmente: se cumple esta escritura delante de vuestros oídos. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Todos ustedes sí recuerdan ese texto, ¿cierto? ¿Cierto que lo recuerdan? Es un texto fundamental en nuestra vida de fe. Pero yo quisiera detenerme un momentico sobre algunos puntos. Fíjese lo que dice, que Jesús, lógico, es movido por el Espíritu Santo. Toda la obra de Jesús es movida por el Espíritu de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Nos había dicho en la introducción, en el verso 14, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Usted que tiene su Biblia abierta lo está viendo. Después dice, capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre en la sinagoga. Entonces ellos se reunían y se siguen reuniendo el pueblo judío el Sabbat. Sabbat, día de reposo, día del Señor, que comienza al caer de la tarde del viernes con el primer lucero vespertino, tipo más o menos 6:30 o 6 de la tarde. Y comienzan a prepararlo desde antes. No se me olvida, una de las veces que estaba allá en Israel, entonces estaba precisamente un viernes y tenía que hacer unas vueltas y entonces rápidamente fui tratando de que el tiempo me rindiera porque ya sabía que a partir de las 6 de la tarde todo se paraliza y estaba listo entonces para volver a donde estaba. Pero que va, desde las 4 o 5 de la tarde todo estaba paralizado. ¿Por qué? Porque ellos están preparando el Sabbat, están preparando el Sabbat. Un amigo que tengo allá, entonces me dice: hermano, vea, llámeme cuando quiera. Eso sí, no me llamen el Sabbat, que no le voy a contestar. Yo, ¿por qué? No, es que nosotros apagamos literalmente el teléfono y no contesto a nadie contesto, me puede estar muriendo y entonces mañana hablamos. Y inclusive cuando nos reunimos en la familia, aun cuando muchos tienen negocios entre ellos, entonces es una de las características del pueblo judío, entonces su nacionalismo, su sentido de familia, su ayudarse. Y entonces dice, nos reunimos y todos apagamos el celular y nadie puede hablar de negocios.
nadie, porque es que el sábado es para consagrarse al Señor y para vivir en familia. Me pareció muy interesante. Nosotros sabemos que celebramos ya es el primer día de la semana, o sea, el domingo. ¿Por qué? Por la resurrección del Señor, por la nueva alianza. Y como consta en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, el primer día de la semana, el primer día de la semana no es el lunes, sino el primer día de la semana es el domingo. Ah, precisamente ha pasado esa tradición israelita de contar el tiempo en semanas. Y entonces, primer día después del sábado, así cuentan, segundo día después del sábado, tercer día después del sábado. Después se fueron introduciendo esos nombres, domingo, lunes, martes. Pero después, ese primer día después del sábado, que celebramos, ¿por qué? Por la nueva alianza, por la plenitud, lo que estamos hablando, la plenitud del cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo, en quien ha comenzado una nueva creación, que es la que nosotros celebramos. Pues bien, les estaba diciendo que el sábado, como era su costumbre, se reunieron y hacen la liturgia de la sinagoga. Ahora no tengo tiempo para describírselas, pero sí quiero llamarle la atención sobre esto, como era costumbre. ¿Será que nosotros nos hemos acostumbrado a las cosas de Dios? Ese sábado se hicieron las oraciones, ese sábado se leyó la Torá y después se leía un texto de los profetas Nevi'im, en este caso tocó el texto del profeta Isaías, se hacía la explicación de los rabinos, se hacían las cosas, y esa era la costumbre. Y quizás se nos va volviendo la experiencia de Dios una costumbre como se les volvió a ellos. Pero ese sábado había algo distinto. Jesús, el Mesías, el hoy, el cumplimiento de las promesas de Dios, está allí en medio de ellos. ¿Será que nosotros no nos hemos dado cuenta de que ya hay algo distinto en nuestra vida? ¿Será que cuando vamos a la Eucaristía el domingo o cualquiera de los días? ¿Será que inclusive un día como hoy nos levantamos a vivirlo por costumbre y nos acostamos a dormirlo por costumbre y nos acostumbramos a vivir y a morir? No, no. Y nos acostumbramos inclusive a las prácticas religiosas, aún uno siendo catequista, misionero o lo que sea. No. Hoy tenemos que dejarnos sorprender por el cumplimiento de Dios, por la acción de Dios. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Este es el día que hizo el Señor. Que sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que hizo el Señor. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón, nos va a decir el salmista, como lo hicieron vuestros padres allá en el antepasados, en Meribá y Masá. No, este es el día que hizo el Señor. Y entonces, ese sábado Jesús, tomando el texto del profeta Isaías, preciosísimo, un texto que anuncia lo que ha de ser el ungido, el Mesías, el gran poeta y profeta Isaías. Isaías es el gran poeta del Antiguo Testamento y el gran profeta. Ese es quizás el profeta que mejor trabaja el mesianismo. Y hay cantidad de textos sobre el Mesías. Y entonces dice aquí, el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado. A ver, ¿qué es lo que hizo? A ver, hagan ustedes conmigo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Me ha ungido y me ha enviado. El Espíritu de Dios hace eso, ungido. Es más, la expresión Cristo es la expresión griega que está traduciendo la expresión Mesías, Mashiach, Yeshua Hamashia. Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo, diríamos en español, es el untado, literalmente, es el untado, el que está lleno de, penetrado de. Usted no se ha dado cuenta, pues, que el agua, uno de los símbolos del Espíritu y muchos otros símbolos, tiene unos sentidos, pero el aceite, la unción, tiene un sentido muy especial. ¿Qué pasa cuando el aceite cae inclusive en una piedra? Mire, usted saca ahora una piedra del mar y la parte, pues lógico, cuando la saca está húmeda, pero por dentro, ¿cómo está esa piedra? Si la parte está seca, porque el agua se queda superficialmente.
Pero si usted esa misma piedra que estuvo miles de años en el agua, la sumerge siquiera 1 o 2 semanas en aceite, y entonces después la parte, ¿cómo va a encontrar adentro esa piedra? ¿Cómo? ¿Cómo? Ungida, empapada, llena de aceite. Es lo que le pasa a uno en la casa cuando le cae el aceite ahí en una baldosa o en cualquier parte. ¿Qué es lo que hace el aceite? Penetra. Yo veo que los corazones de nosotros son un poquito duros como piedras, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Echarlos en aceite hirviendo. No, no, no. Echarlos en aceite del Espíritu de Dios. Permitir que el Espíritu de Dios nos, ¿qué? Nos unja. Pues Jesús es por excelencia el ¿qué? El ungido, que es lo mismo que decir que es el Mesías, el Cristo. Y Jesús comienza pues a leer Isaías y dice, el Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado. ¿A qué? A llevar las buenas noticias. Evangelio, buenas noticias. Besorá es la expresión hebrea que dice allá y evangelio es la expresión griega. A llevar las buenas noticias. Y comienza a traer como unos ejemplos de la misma vida. Y entonces, que por ejemplo, que los pobres, a los pobres y a toda pobreza humana se le anuncie la salvación, la buena noticia. Que los ciegos, pues que vean. Que los que están presos, que reciban la liberación. Y tiene que seguir la lista interminable de la miseria humana. Delante de Jesús, el Mesías, lo que pasa es la miseria humana y ante su corazón se convierte en la misericordia de Dios salvándonos, tal cual. Delante de Jesús, el Mesías, entonces pasa nuestra miseria. Es más, Él es el que viene a buscar, Él es el que viene a pasar por nuestra miseria y entonces esa miseria por la misericordia de Dios se convierte en salvación. Pues este texto lo habían leído 1000 veces en la sinagoga, 1000 veces los judíos y quizás nosotros 1000 veces o millones de veces. Pero hoy hay una diferencia. Es que ese año de gracia, año del jubileo, año del perdón y de la acción de Dios, año de la actuación de Dios definitiva, ese jubileo, eso es lo que hay detrás de eso, el jubileo, pues eso se cumple hoy entre nosotros por Jesucristo. Usted y yo no podemos seguir viviendo como si Jesucristo no se hubiera ya encarnado y como si las promesas de Dios no estuvieran cumplidas. Estas promesas que recopila el poeta Isaías en este texto de Isaías 61 y todas las otras promesas que hay en las Sagradas Escrituras, es que lo que se cumple no es simplemente este texto, sino todo el Antiguo Testamento. Y es que lo que se cumple no es simplemente este texto y todo el Antiguo Testamento, sino todas las esperanzas y necesidades humanas. Todas tus necesidades, todas las esperanzas humanas en Cristo Jesús tienen su cumplimiento. Jesucristo es el hoy de Dios. Jesucristo es el amén de las promesas de Dios, nos va a decir San Pablo. Y aquí hay una cosa muy interesante que yo quisiera resaltar. A ver, detrás de estas expresiones de plenitud, detrás de estas expresiones, como ya le dije, hoy, ese sémeron de esta escritura que acabo de decir se cumple hoy, Lucas muchas veces nos ha traído expresiones similares también, no solo al hoy, el que estamos recorriendo, sino a cumplimiento. Mire, ¿usted se acuerda cómo empieza el Evangelio según San Lucas? En ese prólogo literario preciosísimo que nos trae. Entonces, cuando dice, puesto que muchos han intentado escribir lo que ha ocurrido entre nosotros, o puesto que muchos ya emprendieron la tarea de componer un relato de todas las cosas que se han cumplido entre nosotros, la expresión que ya utiliza en ese primer versículo es las cosas, nosotros generalmente nos traducen nuestras Biblias que se han cumplido.
o que se han realizado o que han tenido lugar. La expresión es una expresión que tiene en griego todo que ver con esta expresión plenitud, cumplimiento, esa misma que acabamos de leer. Cerrando Jesús el libro, Lucas 4, lo devolvió al asistente de la sinagoga, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy, semeros, se ha cumplido, peplerotai, se ha cumplido. Esto es lo que estoy tratando de decir. Hoy, en el hoy de Dios en Jesucristo, se ha cumplido, se ha cumplido. Esas cosas que son las que nos narra el Evangelio, que es el cumplimiento de la acción de Dios. ¿Qué significa eso? Que los acontecimientos no simplemente pues pasaron, tuvieron lugar, eso fue lo que pasó, no, sino que se han cumplido según el proyecto de Dios, el plan de Dios nuestro Padre. ¿Qué pasa en su vida? Y no solo qué pasa en su vida, sino sobre todo lo que pasa en bajada, ¿cierto? Eso es lo más difícil de explicar. Lo que pasa en los problemas, qué pasa en la vida suya y en la vida de todos. Hombre, que la gente no sabe leer la vida. La gente no sabe leer la vida. Le van ocurriendo cosas y simplemente dicen, tan de malas o tan de buenas o por qué tal cosa. ¿Sabe para qué leemos las Sagradas Escrituras? ¿Sabe para qué estamos hoy aquí? Para aprender a leer nuestra vida, para aprender a leer nuestra historia. Como cuando uno poco conoce de un idioma extranjero, que entonces está en un idioma extranjero y medio conoce de pronto una palabrita, esto, pero el sentido pleno y completo no lo conoce. Y por eso tiene tantos desaciertos en la vida, porque uno no ha aprendido a leer la vida. Estoy acordando, estaba con mis hijos hace tiempo en un país extranjero. Estábamos tratando de conocer y entonces arrendamos un auto y nos fuimos por allá para el centro a conocer las partes históricas y tal cosa. Y ahí había un letrero. ¿Qué será lo que dice? Tal cosa, eso es como tal cosa, eso es como tal otra. Y entre todos bregamos a traducir. Ah, bueno, yo no sé qué cosa del parqueo. Ah, listo, ahí parqueamos. Ahí parqueamos. Listo, cuando llegó un agente de tránsito y nos puso qué multa. Pero es que ahí no dice que de parque, no, ahí lo que dice es que se puede parquear de tal hora a tal hora y que en tal otra le ponen multa y le levantan el carro. Sabe que uno tiene un montón de problemas por no saber leer. ¿No saber qué? ¿Leer qué? La vida. La vida. La vida para la mayoría de la gente son como por chispacitos. Me pasó esto, me pasó aquello. ¿Por qué ocurrió esto? Pues precisamente para aprender a leer la vida, estamos leyendo la palabra del Señor. Para que no quedemos simplemente como ese montón de ignorantes, los que ignoran sobre la vida, los que no saben de leerla. Ah, tan de malas. Ah, es que yo creí que. Ah, es que yo pensé que. Por eso nos acercamos al que es la luz, al que es la puerta, al que es el camino, al que tiene palabras de vida, para aprender a leer la vida. Cuando estamos aquí leyendo la Sagrada Escritura, no le estamos leyendo porque simplemente nos interesa la historia, eventos pasados. No, no, nosotros los cristianos no somos simplemente historiadores del pasado. Nosotros cuando leemos la Biblia no simplemente somos o estamos haciendo arqueología, aun cuando algunos me están poniendo caremomias, pero no venimos aquí simplemente a a estudiar arqueología y cosas del pasado. ¿Saben qué es lo que venimos a leer? Mi vida, mi historia, la historia de mi familia y la historia de mi pueblo. Amén. En esas sagradas escrituras que pueden darnos la sabiduría que nos lleva a la salvación y que son tan útiles para argumentar, para corregir, para educar, para estar listos y preparados para toda obra buena. Lo que estamos leyendo es que mi historia. Cada rato no se ha encontrado usted y no se sorprende que están leyendo y que están predicando es de usted. Algunos de ustedes al leer la palabra
¿Se está dando cuenta que lo que están hablando es de ustedes? Cuénteme a ver quiénes. A ver, levanten la mano a ver al menos mientras yo tomo un traguito de tinto. ¿Ah? Claro, claro. Están hablando es de nosotros. ¿De quién están hablando? ¿Para qué se escribió esas escrituras, como dice San Pablo? Ah, para nosotros, pensando en nosotros, para que con la paciencia y la esperanza que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Y ojo a esto que les voy a decir que es muy importante. Miren, no solo pues es ese sentido de cumplimiento según el proyecto de Dios, sino que la fe y la memoria forman una sola cosa para el pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Qué? La fe y la memoria forman una sola cosa para el pueblo de Israel. Porque al preguntarle a un judío o a un cristiano, ¿usted en qué cree? ¿Cuál es su fe? Entonces lo que hacemos es contar la historia. Jovencitos, lo que les estoy diciendo es muy importante. Muy importante. ¿Cómo así? Cuando a un judío o a un cristiano, cuando a los que tenemos una fe bíblica, se nos pregunta, oiga, ¿usted en qué cree? ¿Sabe cómo respondemos? Contando la historia. Contando la historia. Los más antiguos credos, expresiones de la fe en Israel, son credos históricos. Y dice, por ejemplo, así en el libro del Deuteronomio, mi padre era un arameo errante que siendo pocos bajamos acá y Dios Yahvé comenzó a ta. Nosotros aún en el credo cristiano seguimos mentando a un tal Poncio el Piloto. ¿A quién? A Poncio Pilatos. ¿Se acuerda? A Poncio Pilatos. A ese pobre que no lo hemos dejado descansar en paz. ¿Y por qué mentamos a ese tal Poncio Pilatos? ¿Qué tiene que ver con nuestra fe y ese pobre revolcándose allá cada vez que mentamos su nombre? Porque es que nuestra fe es una fe histórica, porque es que nuestra fe en lo que nosotros creemos no es lo que un sabio se imaginó, no es lo que un santo vio por allá en cosas raras que uno se queda sin saber si sí realmente las vio o era que tenía mucha hambre o estaba trasnochado. No es lo que un místico debajo de un árbol, el árbol Po, tratando de ver cómo solucionar el sufrimiento de la humanidad, supuestamente recibió la iluminación. No, como el Dios de la vida es el mismo Dios de la historia. Ese Dios de la historia habla, se revela, actúa en la historia, o sea, en la vida. Cuando nosotros confesamos nuestra fe, lo que hacemos es contar la historia, contar lo que Dios ha hecho, no lo que a mí me parece, no lo que yo vi en medio de mis sueños o visiones, no simplemente lo que me imaginé o lo que yo como sabio puedo pensar. No, nosotros los creyentes judeo-cristianos, nosotros los creyentes en este Dios que es y se revela en la historia, Yahvé bendito sea. Yo soy el que estoy siendo, el que permite el ser. Por eso, cuando a un judío o a un cristiano se le pregunta por la fe, ¿sabe qué es lo que hace? Recordar la historia. Por eso les decía, la fe y la memoria que se convierte en memorial reactualizada, forman una sola cosa en Israel. Porque a un judío o a un cristiano, cuando se le pregunta por la fe, cuenta la historia. Cuando a veces estamos tratando de transmitir la historia a nuestros hijos y a tantas personas, entonces nos convertimos en un montón de supuestos filósofos y hacemos especulaciones y cosas y cosas. No, lo que tenemos es que ser testigos, contadores de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo en la historia. Qué bueno que cuando usted se vuelva a reunir con sus hijos y quiera hablarles de la fe en esos espacios privilegiados, como la mesa, en esos espacios privilegiados, en el compartir,
Y usted se ha dado cuenta la cara que ponen sus hijos cuando usted comienza, por ejemplo, a decirles, hijitos, vea, en este sitio me conocí yo con su papá. Esta fue la primera casa donde trabajamos. Esto fue lo primero que hicimos. Esto fue lo... Usted se ha dado cuenta la cara que ponen. Inmediatamente abren su rostro, sus ojos, su corazón, porque saben que esa historia les pertenece, que si no hubiera sido por eso, ellos no existirían. Si mi padre no hubiera sacado a mis antepasados de Egipto, yo estaría todavía esclavo. Si mi padre no hubiera actuado a través de su Hijo Jesucristo, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso, para llevar y transmitir la fe, lo que hay que contar es la historia. Por eso las primeras predicaciones tienen este sabor. Nosotros somos testigos de esto. A veces hemos convertido la catequesis en una sonsa transmisión de doctrina. La catequesis es el testimonio de la vida, es contar la vida, lo que Dios ha hecho, está haciendo con nosotros, porque eso sí le interesa a los vivos. Eso sí le interesa a los vivos. A veces hemos convertido la catequesis y la fe en una materia más de las que se estudian en secundaria y en universidad. Y por eso los muchachos lo único que les tienen a eso es fobia. Otra vez, otra vez. Porque piensan y no se han dado cuenta que eso lo que tiene que ver es con su vida, que están aprendiendo a leer sus misterios, sus sabores, sus sinsabores, sus miserias. Están aprendiendo a leer su vida. Y eso es lo que Jesucristo, el hoy de Dios, está haciendo pues con nosotros. Vamos a terminar esta parte, pero precisamente para terminar esta parte, acabemos con esto que les estaba diciendo, los distintos momentos de ese hoy de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, no solo el capítulo 4, verso 21, sino después en el capítulo 5, verso 26, ante los portentos y milagros del Señor, la gente termina diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles, como una nueva creación. Y este pasaje es tan bello alrededor de Zaqueo, capítulo 19, verso 5. Zaqueo, baja pronto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Hoy tengo que hospedarme en tu casa. O también, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y el último de los textos, Lucas 23, 43, preciosísimo. ¿Usted se acuerda allá en la muerte del Señor? Crucificado entre esos dos ladrones, entre esos dos bandidos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que llamamos a uno dizque el buen ladrón? ¿Se acuerda que llamamos a uno dizque el buen ladrón? Yo no sé por qué lo llamamos el bueno, ¿será que era muy hábil para robar? No. A ver, ¿por qué? Este texto es preciosísimo y sobre él y sobre todo nos pudiéramos quedar toda una hora y toda una lección divina. Allí de alguna forma está crucificada toda la humanidad. En esas tres cruces está representada toda la humanidad. Una humanidad encerrada en su propia miseria, agotándose y muriendo. Otra humanidad que desde su propia miseria es capaz de reconocer el paso de Dios. Y alguien que cargó una cruz y unos pecados que no tenía y no merecía. Él que es capaz de asumir nuestras miserias. Y a aquellos que estamos dispuestos a recibirnos, nos dice hoy, hoy, hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Será que usted y yo vamos a seguir simplemente esperando, ocupados y preocupados, viviendo como si Dios no existiera y como si ya alguien no hubiera pagado por nosotros? Hemos sido redimidos no con oro o con plata, sino a precio de la sangre del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Que hoy la salvación llegue también a tu vida y a todos los nuestros. Amén. Vamos a continuar trabajando el Evangelio según San Lucas con una parte fundamental. Entonces nos vamos a ubicar en esta enseñanza en el camino de Jesús a Jerusalén. Entonces esta parte la llamamos así, el camino del discípulo hoy.
Miren, una de las grandes contribuciones del evangelista Lucas, hemos estado hablando de algunas características de Lucas, y una de las grandes contribuciones de Lucas es acerca del discipulado. Él, lógico, asume todo lo que ya viene desde el evangelista San Marcos. Ustedes saben que cuando se escribió Lucas y Mateo, Lucas y Mateo tenían al frente el evangelista Marcos, y además tenían una fuente común y sus propias investigaciones. Pero cuando Lucas escribe sobre el discipulado, aprovecha una parte que es la que llamamos el camino de Jesús a Jerusalén. Y les voy a pedir que busquen en sus Biblias, a partir del capítulo 9, verso 51. Lucas 9, 51. Y entonces eso es lo que se llama el camino de Jesús a Jerusalén. Y entonces Marcos ya nos traía algunas cosas sobre el camino, porque el Evangelio se puede dividir como en unas cuantas partes. Se puede dividir en la introducción, por ejemplo, Mateo y Lucas nos presentan los textos de la infancia, pero después está el ministerio de Jesús en Galilea y después está el camino de Jesús a Jerusalén y por último termina en Jerusalén. Pues Lucas aprovecha esa parte del camino de Jesús a Jerusalén para mostrarnos qué significa ser discípulo. Y nos va mostrando cómo ser discípulo es vivir el camino de la vida, el suyo y el mío, en seguimiento y en servicio a Jesús. Y Lucas pues hace de ese camino a Jerusalén el paradigma, o sea, la enseñanza especial como el prototipo de todo el discipulado cristiano y de su misión apostólica. Este camino es la gran escuela del discipulado y del evangelizador. Posteriormente, en los Hechos de los Apóstoles y sobre todo en personajes como Pedro y Pablo, nos va a mostrar cómo se pone eso en práctica. Pero esta parte del camino, pues, es fundamental y nos vamos a detener esta última enseñanza en esto. Ojalá tuviéramos bastante tiempo. Nosotros aquí en nuestra escuela, como saben, aquí por gracia de Dios tenemos la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Llevamos todo este año estudiando el camino. Y fíjense esto, el término camino, pues ya nos vamos acostumbrando a él, odos, camino en griego, aparece en esta parte de la que les estoy hablando 15 veces en estos 10 capítulos, que es lo que constituye el camino en Lucas del 9:51 al 19:28. 15 veces aparece en este relato del camino de Jesús a Jerusalén. Aquí les traje algunas de ellas, después las van a poder mirar con detenimiento. Y qué bueno que caigan en cuenta de esto. Miren, la iglesia, como madre y maestra, en este tiempo del año litúrgico, nos está llevando todas estas semanas profundizando el tema del camino. Ustedes recuerdan el año litúrgico, tiene esos dos momentos fundamentales, el nacimiento del Señor, la Navidad, con un tiempo de preparación, el Adviento, y con una prolongación pues en la Epifanía. Y después vendrá el tiempo fundamental del año litúrgico, que es la Pascua, con un tiempo de preparación, la Cuaresma, y con una prolongación y plenitud en Pentecostés. Y después de esas fiestas que vivimos de Santísima Trinidad y de Corpus Christi, entramos en este año, por ejemplo, que es el ciclo C de la liturgia. Si ustedes recuerdan, cada uno de esos domingos, el domingo 13 del tiempo ordinario, y todos estos domingos que hemos estado viviendo, el último domingo, este domingo fue el domingo 24, el del Padre Misericordioso, y vamos a seguir hasta prácticamente el final de todo este año litúrgico, recorriendo el camino. Estos textos de que les estoy hablando, la liturgia, la iglesia, nos los ha estado presentando y nos ha estado invitando a vivirlos, a profundizar y que de la mano del evangelista hagamos nuestro propio camino de creyentes, nuestro camino de familia, nuestro camino de comunidades cristianas en seguimiento del Señor. Todos estos domingos, como ustedes pueden ver, paso a paso hemos ido siguiendo ese camino. Vamos pues al Evangelio. Y allí precisamente, en este tiempo del camino, Jesús
va a hacer con nosotros, les digo, el camino del discipulado. Vamos a profundizar en el camino del discipulado en esta enseñanza. Hablar del camino del discipulado hay que ver momentos muy especiales. ¿Cuál momento? El primer momento es la vocación. El primer momento es la vocación. Usted recuerda cómo los evangelios, después de anunciar lo que ahora veíamos, la predicación programática de Jesús en Nazaret, de que el reino de Dios ha llegado, de que en él el hoy de Dios y el cumplimiento de esas promesas de Dios se han cumplido, entonces comienza a llamar a sus discípulos y comienza ese proceso de vocación que tiene que llevar a una relación de los discípulos con el Señor. Y a partir de esa vocación los va formando los discípulos. Esa formación que debe generar en nosotros una transformación de vida. Entonces, de la vocación que nos lleva a una relación, nos va llevando en ese discipulado a una ¿qué? Formación. Formación. Ser discípulo del Señor es estar en continua formación. Una formación que nos lleva a una transformación. Vea, me hace el favor y mira a todos los que están en pantalla. ¿Qué le pasa a los que no se forman? ¿Qué le pasa a los que no se forman? Se deforman. ¿Eh? Y en cambio, ¿qué le pasa a los que se forman? Se transforman. A ver, estoy viendo a ustedes ya cada vez más transformados, como dice el Señor. Ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado de mí. Muy bien, entonces, ¿cómo comienza el discipulado? ¿Cómo comienza el proceso del discipulado? Con una vocación que nos lleva a establecer una relación de vida con el Señor. Primer punto. Segundo, ¿qué es lo que sigue? De esa vocación, entonces seguimos en una continua formación. Ser discípulos es estar en continua formación. ¿Qué es lo que producen nosotros? Transformación. Después el Señor nos da una dotación. ¿Qué es eso de la dotación? Dones. Nos capacita. ¿Para qué? Para lanzarnos a la misión. Y así que nuestra vida se convierta en una continua celebración de su presencia y de su reino entre nosotros. Los evangelios se escribieron para que aprendamos a ser discípulos, porque no hay sino una manera de ser cristianos, siendo discípulos. ¿Cómo fue eso? No hay sino una manera de ser cristiano. ¿Cuál? Siendo discípulos. Pues en esta etapa, el Señor comienza a dedicarse de una manera especial a formar a sus discípulos. El camino a Jerusalén. Si ya los había llamado en la primera etapa, alrededor del lago de Galilea y de su ministerio en Galilea, ahora entonces comienza de una manera especial en el camino a formarlos, a apretar tuercas, yo digo, porque es que la vida de uno como que se va desajustando con el correr del tiempo. Aun cuando uno quiera seguir al Señor, usted no se ha dado cuenta que a veces parecemos un poquito como carros viejos, que nos vamos desajustando. Ah, pues no, sino que yo le diga a todos, pónganse de pie y ahí mismo empiezan todas esas articulaciones a traquear. Ay, ¿no? Y uno en la vida de fe también como que se va desajustando, se va acomodando, se va acostumbrando. Pues el Señor que los había llamado allá al principio a esa vocación, el Señor que continuamente los está formando, ahora en este momento, en el camino hacia Jerusalén, aprovecha para esa transformación definitiva de los discípulos. Se les dedica plenamente a ellos. ¿Transformación en qué? Pues es que usted y yo tenemos un montón de cositas que traemos de niños, de jóvenes y de familia. Por ejemplo, las inseguridades con el dinero, las inseguridades con el tener, los momentos de pobreza y necesidad o las ambiciones que hemos ido cultivando y los malos apetitos desbordados. Entonces el Señor, queremos seguir al Señor, sí queremos conocerlo, pero necesitamos que el Señor
vaya puliendo y transformando eso. Por ejemplo, los afectos y la sexualidad. Por ejemplo, las ambiciones de poder. Y todo ese montón de cosas que todos los seres humanos como que vivimos, llamarán los psicólogos, todo eso que está en nuestro cerebro reptil, allá como en ese afán de sobrevivencia y de